yo, ¿Sí? yo os aviso, ¿vale? Ahora ya estoy grabando. No, Entonces solo tienes que apagar la cámara. está Sa- bien. ¿Sabes hacerlo? Sí, gracias, Dana. ¿Sabes hacerlo, no? Vale. Solo le das mm, a- Gracias. sí. Venga, pues vamos a compartir. Vale, No sé por qué no sale. sí, ya la pagué. ¿La apagaste? A ver. mm, compartir. Y ahora le doy a este. Vale. Ahora sí. Ay, no sé qué ha pasado. Tengo dos. Mm, ahora tengo dos. No sé qué está pasando. A ver. Bueno, lo pondré aquí arriba. Vale. Bueno, vamos a orar. Gracias, Señor, por las personas que se han conectado, por cada una de mis hermanas, Señor. Te doy muchas gracias por ellas y por las personas que van a escuchar esto después. Gracias, Padre, porque tú nos estás ministrando para que realmente seamos libres de toda iniquidad, que el enemigo no tenga nada en nosotros. Queremos ser libres, Señor. Queremos que el diablo no pueda tener ningún derecho contra nosotros, Señor. Y sabemos que tú proteges a los tuyos y queremos aprender de ti, de tu palabra, porque a veces es por ignorancia que hacemos las cosas mal. Y yo te pido que nos guíes a cada uno, que nos abras el entendimiento a cada una de nosotras y a cada persona que lo va a escuchar y que nos ayudes a entender que, que el Espíritu Santo obre en nosotros, Señor, y a buscar las cosas que no están bien, que tú quieres arreglar en nuestra vida. Porque sabemos que eres un Dios grande y maravilloso, un Dios poderoso y omnipotente que no nos deja, que no nos pide más de lo que podemos hacer. Así que te pedimos por este tiempo, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, lo entregamos a ti, nos rendimos a ti y pedimos que nuestros oídos sean abiertos, nuestros ojos también del entendimiento y nuestro corazón, Padre, y nuestro espíritu, Padre, para que podamos entender bien. Aleluya. Bueno, hoy al principio vamos a hacer un poco de repaso con este texto y alguno más, porque nos hemos desconectado unas cuantas semanas. En Ezequiel 28 dijimos que había el origen de la iniquidad. Y mira, dice Ezequiel 18, versículo 14 al 19, dice, tú, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Está hablando Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, aquí vemos tanto el querubín grande y protector que fue creado por el Señor
lo puso en el Monte Santo, estaba muy cerca de Dios y por eso tuvo envidia, empezó a ver iniquidad porque él quería la adoración que tenía Dios, porque la veía, él veía como todos adoraban a Dios. Pero él era un querubín, que era más que un ángel, un querubín, ¿no? Mucho más. Otro nivel de ángel, ¿no? Pero dice que a causa de la multitud de sus contrataciones fue lleno de iniquidad. Eh, es que cuando hay un contrato y hay una negociación, se puede hacer de manera noble y de manera íntegra o de manera inicua, ¿no? Así que eso no quiere decir que no podemos hacer negocios, pero sí quiere decir que hay que tener mucho cuidado porque las contrataciones son un peligro si nuestro corazón no es recto y no es íntegro, ¿no? Entonces él se corrompió también por su belleza. Dice, por su orgullo, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Era más lindo que ninguno de los ángeles. Entonces, y corrompió su sabiduría a causa del esplendor. O sea, Dios le dio una gloria más grande que al resto, pero esto lo corrompió, lo hizo enorgullecer, o sea, tuvo envidia, tuvo orgullo, y aquí vuelve a decir que la iniquidad de sus contrataciones profanaron el santuario. Él tenía un lugar donde él estaba, y Dios lo plantó cerca, o sea, en el monte de Dios, arriba del monte estaba Dios y era adorado, y él veía la adoración y él estaba ahí, muy cerca de Dios, porque había sido dotado por muchas cosas, para hacer cosas muy, muy lindas, pero se pervirtió. Entonces vemos que el origen de la iniquidad está en eso, en el orgullo, en las negociaciones, porque las dos veces dice que fue lleno de iniquidad y profanó su santuario a causa de las contrataciones. O sea, lo dice dos veces y cuando Dios dice dos veces una cosa, es así, ¿no? Luego, en Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. O sea, cuando Adán y Eva pecan, el Señor pone enemistad entre la simiente de la serpiente, que en este caso estaba gobernada por el diablo, y la simiente de la mujer. Yo al principio entendía que había una guerra, que por eso a las mujeres en general no nos gustan las serpientes. Bueno, tal vez eso también, pero eso es más profundo. La simiente de maldad está en contra de la simiente de Cristo. Porque, ¿qué está diciendo aquí? La simiente suya, que es la de la mujer, que es Cristo, o sea, de Eva salen todas las generaciones, y aquí se refiere a Cristo, porque desde aquí ya el Señor está hablando de que Cristo herirá en la cabeza al enemigo y el enemigo lo herirá en el calcañar. O sea, esto quiere decir la cruz. El calcañar es que sí lo va a herir, pero la victoria es de Cristo, ¿no? La simiente de la mujer es Cristo y estas dos simientes, la de maldad y la de Cristo, siempre están en conflicto, ¿no? Esto lo vimos en, en el tiempo, en otros días, ¿no? Lo he traído para repasarlo. Voy a dejar de compartir. Y como me pedisteis que no, solo compartiré cuando tengamos que leer la Biblia, ¿vale? Bueno, pues os digo que esto es súper importante repasar para entender por qué Dios está, en qué fundamento. O sea, la iniquidad es lo que se tuerce de Dios. Es más que la maldad. Es lo que se tuerce
de Dios, que se aparta de Dios y se enrosca como el ADN. Vosotros habéis visto el cordón del ADN que va haciéndose torcido, pues el ADN de iniquidad, cuando el bebé es concebido, entra en el bebé, en el espíritu del bebé. O sea, cuando el bebé es concebido, yo creo que ya os lo he dicho alguna vez, el cuerpo y el alma vienen de los padres, pero Dios manda el espíritu, porque la Biblia dice que Dios es el padre de todos los espíritus. Entonces, ah, Él manda el espíritu y porque también sabemos que Él nos ah, conoció y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. La fundación del mundo es el momento del pecado de Adán y Eva. Entonces, antes fuimos creados en espíritu y el Señor manda el espíritu cuando nuestros padres han diseñado, están haciendo al bebé, ¿no? Él manda el espíritu. Y allí ya es una persona y ya tiene todo un bagaje de iniquidad de los abuelos, de los padres y de los bisabuelos. Y esto es lo torcido que hereda. Pero nosotros sabemos que Cristo vino a liberarnos de toda maldición. Entonces, todo esto Él nos libera de iniquidad, de rebelión y de pecado, que son tres cosas distintas. Pero la iniquidad es la raíz del mal. De ahí viene, ¿no? Entonces, Em, vamos a ver ahora, voy a compartir otro momento, vamos a ver en Éxodo, Éxodo 34. Yo esto os lo daré, ¿vale? A las que me deis el correo electrónico, os paso los apuntes y los apuntes los tengo en otro archivo y aquí están los textos, ¿vale? Entonces dice que Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, porque las había roto por causa de que los israelitas habían hecho el becerro de oro, ¿no? Entonces se levantó por la mañana y subió al monte Sinaí como le mandó el Señor y llevando sus dos tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona, y aquí vemos que no nos estamos inventando nada, que aquí ya le dice a Moisés que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y por eso tenemos que entender la diferencia, ¿vale? El pecado es el fruto del árbol de la iniquidad. Y el árbol es, pues eso, la iniquidad, la raíz. Y la rebelión es cuando, como decía Madeleine, cuando hacemos las cosas porque ya queremos decirle al Señor, no hace falta, yo ya sé, ¿no? Yo lo puedo hacer a mi manera. Y creo que a muchos cristianos nos pasa que hemos tenido que decir, no, no funciona. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, no funciona. Necesitamos al Señor, porque nos podemos enredar con las cosas del mundo y entonces es así, ¿no? Entonces, el fundamento de Dios es firme. Lo dice en segunda de Timoteo 2:19, dice que tenemos este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. O sea, el Señor conoce a los que son suyos. Conoce nuestro corazón. Pero dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Y por qué? ¿Qué relación tiene invocar el nombre del Señor con apartarse de iniquidad? Pues la relación es muy obvia.
Si invocamos el nombre del Señor y nos mantenemos en iniquidad, el Señor no nos va a escuchar. Y a lo mejor invocar el nombre de Dios no va a servir mucho. ¿Vale? ¿Vale? Este es una cosa que puede hacer que no nos escuche el Señor, en que estemos pensando en cosas o omitiendo. Estamos hablando que hay pecados de omisión, que hay pecados de rebelión, que hay pecados... mm, y el simple hecho de no perdonar, de tener rencor, de enemistad, hay muchas cosas que ya las veremos, ¿no? Bueno, eh, lo que este ministerio que es profético y que va por todo el mundo ah, está hablando, que ellos ven que la sabiduría, lo que ven en la iglesia es que en muchas iglesias no hay temor de Dios. Y sabemos que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿no? Bueno, y fíjate aquí, esto complementa segunda de Timoteo 2:19 que dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por eso este complementa, porque ayuda a entender, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ¿no? No podemos estar mirando lo malo o, hay una cosa muy conocida que seguro que la conocéis. No puedes evitar que un pájaro vuele por tu cabeza. Eso es una tentación que viene, tú la puedes reprender y cambiar el momento, el pensamiento, ¿no? Lo que no puedes hacer es que ese pájaro haga un nido en tu cabeza, ¿no? Entonces, bueno, estos son los principios que estamos hablando, ¿no? Bueno, como hemos visto, la iniquidad es la que nos lleva es la causa del pecado y por eso, bueno, quería deciros una cosa práctica, porque la clase de hoy es bastante teórica, pero hay una cosa práctica que podemos hacer. Como sabemos que es por 4 generaciones, entonces nosotros somos los hijos, tenemos los padres, los abuelos y los bisabuelos. Yo, por ejemplo, solo conocí una bisabuela y creo que yo tenía 1 año cuando ella murió. La conocí por fotos, pero solo una. De mis bisabuelos nadie me habló, pues ahora no tengo ni padres, o sea que no puedo averiguar mucho, pero el Señor nos puede dar revelación. Pero si tenéis, vosotras que sois más jóvenes, si tenéis abuelos, bisabuelos o tenéis padres vivos que ellos os pueden contar, sería muy bueno que indagarais. La liberación de iniquidad se trata de ser libre de estas cosas y cuando hay cosas que ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero, bueno, siempre pongo ejemplos míos, pero es que hoy traigo otro ejemplo, pero tengo uno de mi mamá. Mi abuela y mi madre tuvieron una relación difícil. Mi madre y yo también. Y mi hija y yo también. Y ya estoy llorando porque mi nieta no herede esto, ¿vale? Porque esto es una maldición generacional. Entonces tenemos que ver eh, lo que lo causa y qué hacer, ¿no? Claro, en mi caso, pues siempre perdonar y perdonar y perdonar y ver cómo hacerlo, pero hay cosas que no se entienden, ¿no? Por ejemplo, mm, hay cosas que son pero cuando uno se arrepiente con Dios y dice, vale, Señor, ya veo esta raíz de iniquidad y la arráncala, me arrepiento. Entonces, como también os dije otro día, hay un versículo en Jeremías, vamos a compartirlo. A ver, estoy compartiendo pantalla. A ver, a ver, ¿dónde está la pantalla? A ver, a ver.
No sé. Voy a dar compartir otra vez. Yo no sé si ya lo he hecho 2 veces esto. O pongo esto más grande. Ay, bueno, Señor, ayúdame, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Aleluya, aleluya. Bueno, voy a dejar de compartir y a volver a compartir. Perdonadme, cosas. Ahora, ahora. Ajá. Bueno, pues mira, vamos a ver qué dice Jeremías 17:1. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro. Aquí apunta que cuando pecamos, o sea, todo esto son leyes universales, ¿no? Cuando pecamos, el pecado se escribe, o sea, ahora imagínate, mi abuela y mi madre tenían este problema, mi madre y yo también, y mi hija está también conmigo así, ¿no? Entonces, cuando esto ha pasado, ya se ha escrito por tercera vez en en el, en ah, el cordón que os decía, ¿vale? El cordón del ADN, pero en este caso es de la iniquidad, ¿vale? Como el cordón del ADN es el cordón de la iniquidad y es un ADN espiritual malo. Entonces, cuando esto se repite en mí y se repite en mi hija, cada vez es más fuerte esta maldición generacional. Entonces es más difícil que mi nieta pueda salir de esto. Lo más importante es arrepentirme por mi abuela, por mi madre, por mí, por mi hija. Yo que tengo la luz, tengo que arrepentirme por todo la genealogía y cortar. Y orando, tiene que haber un momento que hasta les llegue a ellos, ¿vale? Y, tengo que buscar la sabiduría de Dios. Ahora ya sé. En este caso, esto lo he recibido esta semana, nunca os lo había dicho. Ahora ya sé que esto también fue una raíz, una maldición generacional, ¿vale? Entonces, ahora mismo estoy ya luchando por dos maldiciones que una hija ha heredado una y mi otra hija ha heredado otra, ¿vale? Y que son de generaciones anteriores. Entonces tenemos que luchar para arrancar esto, arrepentirnos, pedir perdón a Dios y orar para que ellos sean liberados, los que están vivos, ¿ya? Ya mi abuela y mi mamá, ¿no? Pero los que están vivos para que sean liberados. De todos modos, tengo que decir que tanto mi abuela como mi mamá se fueron con el Señor en paz, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya que no tenga yo responsabilidad sobre mis descendientes, ¿no? Ni mi nieta y mi hija. Así que ahora yo tengo que cortar esto. Mm, bueno, este es el ejemplo, ¿vale? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda carne y de espíritu. ¿Por qué he puesto este versículo? Porque el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, como dice Jeremías, en el espíritu. Entonces, tenemos que limpiarnos de la contaminación de la carne. ¿Mm? ¿Qué pasa en la carne en el caso de lo que está pasando? Pues en el caso no es de lo que está pasando con mi hija y yo, pues ella es muy agresiva conmigo y a mí me hace daño constantemente su forma de hablarme. Entonces yo me callo y perdono y oro. Esto es lo que estoy haciendo. Am, pero Dios quiere sanar esto. Entonces yo tengo que ir primero a todo.
a todo lo que pasó y que Dios me revele cuál es el origen. Podemos buscar revelación en ayuno, el Señor nos puede revelar, o en oración, el Señor nos puede revelar lo que no podemos saber ya si no están vivos, ¿vale? Que si están vivos podemos preguntar. Así que las que sois más jóvenes y tenéis la posibilidad de hablar con vuestros padres o abuelos, pues hacedlo, por favor. Sí, claro, con amor, sin que ellos se sienten mal, ¿no? Pero para indagar por si podéis. Bueno, entonces en Job dice, porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Aquí está hablando de vano, que quiere decir hombre que tiene vanidad, hombre o mujer que tiene vanidad. Ahora la vida es muy así, es muy hay mucha vanidad, ¿no? Se está, me han regalado un, ¿cómo se llama? Un calendario que, que es todo así de desarrollo personal, pero en plan vanidad, ¿no? En plan, quiérete más, por ejemplo, en mayo dicen, quiérete más cada día. O sea, todo yo, súper yo. Es lo que está de moda. Pero fíjate lo que dice el Señor. El Señor, el yo, el super yo, el, lo único que tiene que hacer es morir en la cruz. ¿Vale? Llegaremos aquí. Pero dice, sí, si tú dispusieres tu corazón, que eso es lo que tenemos que hacer enfrentando la iniquidad. Disponer tu corazón y extender a Dios tus manos. En este caso, pues si ya no están vivos, Señor, ilumíname. Tienes que pedir ayuda. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti. Claro, en mi caso, lo que tengo que hacer, aunque soy muy sensible y me ofendo mucho, tengo que decir, el Señor me está curando de perdonar y perdonar y perdonar y perdonar, ¿vale? O sea, es así un lavado de perdón cuando estoy con mi hija. Y si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Bueno, esto es importante, ¿no? No sé si os pasa, pero a mí me pasa que la injusticia me indigna. Me hace, cuando veo algo, sobre todo para los demás, la injusticia me indigna, ¿no? Y a veces hay que ser fuerte para que no consientas que en tu casa muere la injusticia. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Una cosa quiero decir, un paréntesis quiero hacer. Este es un consejo de Zofar a Job. Ellos, ellos actuaron mal con Job, lo juzgaban, y no era el caso de Job, ¿vale? O sea, Job no se merecía estos juicios, pero eso no quiere decir que no es palabra de Dios. A ver si me entendéis. Para interpretar bien el libro de Job, estos discursos que sus amigos se, casi se convierten en enemigos porque lo atacan con discursos, fueron a una persona que no merecía ese trato, pero son verdades universales, ¿vale? Así que podemos coger esto como una verdad universal que el Señor quiere, que dispongamos nuestro corazón y extendamos a Él sus manos, que echemos la iniquidad, que no consintamos la injusticia en nuestra casa. O sea, que no muera la casa, pues que si tu hijo roba, se vaya a devolver. Son cosas muy claras, ¿no? La injusticia no la podemos maquillar, no la podemos cubrir.
Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. Y la vida será más clara que el mediodía. Esto es una poderosísima y maravillosa promesa. Porque fijaos, se deduce de aquí que la iniquidad trae miseria espiritual. Buenas noches, hermanas. Buenas, Dios las bendiga. buenas noches, Inma. La iniquidad Hola. trae miseria espiritual y miseria económica. Entonces, si estás viviendo eh, em, algo que está colapsando tu economía, ah, puedes preguntarle, Señor, ¿hay en mi línea de antecedentes alguien que tengo que pedir perdón porque administró mal o hizo algo mal con el dinero? Y pedir perdón por esa persona, ¿vale? Para que tú te olvides de tu miseria, porque si haces todo esto, la miseria se va a ir de tu casa y te acordarás de ella, de la miseria, como de aguas que pasaron y dirás, tantos años que tuve angustia económica porque había esto en mi familia y el Señor me reveló que fulanito pues era esto, ¿no? Esto es una de las posibles cosas que puede ser, ¿vale? No, a ver, no estoy generalizando, estoy dando ejemplos, ¿vale? Aunque oscureciera, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Eso es así. Cuando el enemigo no tiene nada contra nosotros y hemos cerrado todas las puertas que él podía tocar, entonces hay una paz muy grande y duermes seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor, porque verán que Dios te ha bendecido. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio y su esperanza será dar el último suspiro. ¿Vale? Bueno, voy a dejar de compartir un momento. Sabemos que Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario todo. Y Dios quiere que nos limpiemos de iniquidad para que podamos manifestar las bendiciones de la primera venida de Cristo. Porque nosotros porque Cristo hizo algo muy poderoso y la iglesia no lo posee totalmente y me humillo yo también. O sea, yo no, no soy libre de medicamentos. No tomo muchos, tomo, tomo como dos o tres, pero los tengo que tomar. Mm, y a veces he sido libre por la fe, el Señor me ha sanado y después he vuelto. Mm, en esto también, porque mi mamá también, mi abuela también. Esto también es una herencia, ¿vale? Mm, te- entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en realidad el Señor, si vemos la obra en la cruz y leemos Isaías 53, vemos que Él ha pagado por nuestras enfermedades. Y el Señor quiere que crezcamos en este nivel de fe, en este nivel de sanidad. Y sí, como han dicho, antes hemos estado hablando con Madeleine de esto. Sabemos que tenemos la promesa y la peleamos. ¿M? Podemos pelear la promesa. Mm, y también podemos saber que entregarle a Dios, rendirnos y decir, Señor, aquí estoy, yo creo en tu sanidad, ayúdame a crecer mi fe. O sea, en las áreas tanto económica como para mí ha sido, tanto la economía y la sanidad han sido áreas en las que me ha costado más confiar en Dios. Y eso es parte de también de herencia espiritual, que mi padre era muy, mm, muy así con la seguridad económica, ¿no?
Y, y yo, a mí me ha costado mucho lanzarme por fe. Y, por ejemplo, yo con 21 años, cuando me convertí, quería ir a un, quería ir a un seminario, pero no me lancé por fe. Tenía un trabajo fijo y no me lancé por fe, ¿no? Entonces ahí sé que me faltó fe. A lo mejor fue Dios, pero el Señor quiere que seamos libres de condicionamientos del sistema de este mundo, para que podamos expresar lo que es un hijo de Dios poderoso, ¿vale? Y eso es allí donde tenemos que ir, a ser como Jesús, a que Jesús crezca en nosotros y nosotros morir al yo, ¿no? Entonces, am, la liberación de iniquidad va para darnos un, es buena para darnos un nivel más profundo de libertad en Cristo, ¿no? Bueno, esto es súper importante y tengo un caso que quería contaros. Conocemos una familia aquí en España que vienen de Argentina, misioneros. La mamá se queda embarazada del sexto hijo y la sexta hija tenía, ¿sabéis lo que es cuando nacen con el labio partido? Bueno, con una deformación aquí, ¿no? Leporino. Sí, pues la sexta hija nació así. En Argentina le dijeron que no podían operarla, o a lo mejor solamente era en privado y ellos no podían, pero que en España podían hacerlo. Entonces emigra la mamá a España con la intención de que emigren todos. Emigra la mamá embarazada con la hija mayor. Están aquí la mamá embarazada, la mamá ya ha tenido a la bebé, ya le han operado a la bebé, todo bien, pero ahora el marido comete adulterio y tienen 5 hijos y abandona a los 4 que tiene allí. Imaginaros qué plan, la madre en España y 4 niños allí, que menos mal que hay uno de 19 años o 18 y una de 15 que son los que llevan un chico y una chica que están haciendo de papá y mamá a estos niños, a los 2 pequeños. Ahora imaginaos qué problema. Esto es por una raíz de iniquidad, que este padre ha sido pastor, han sido misioneros todos, y ahora por la separación, porque ha durado más de lo que tenía que durar, ha cometido adulterio, pero como no es la primera vez que lo comete, la madre, mm, y como encima, bueno, es el caso de un hombre muy, hay una palabra que ahora está muy de moda, que es narcisista, y es que se están detectando mucho las personas narcisistas que son muy egoístas, que solo piensan en ellos, se adoran a sí mismos y este es el caso. Entonces, esto viene de que el hogar donde él nació era un hogar roto y, y ha heredado muchas cosas malas. Y es cuando una persona llega a Cristo, hay que limpiarla. Y a veces pues Felipe lo ha vivido ahora y yo, porque se ha convertido en un chico de la droga, bueno, un hombre que es padre, se ha convertido de la droga, pero sigue bebiendo alcohol, sigue fumando, o sea, no se ha convertido de la droga, solo se ha quitado de una droga, pero su mentalidad drogadicta sigue siendo, ¿me entendéis? ¿Qué pasa? Esto no es una verdadera conversión. Porque una verdadera conversión, cuando tú sabes que Cristo ha sufrido todo lo que ha sufrido por culpa de tus pecados, esto no es una verdadera conversión. Tienes que aborrecer el mal. El temor de Dios nos hace aborrecer el mal. Aborrecer el mal es una cosa tan grande de que te den ganas de vomitar de lo malo, ¿no? Es algo muy, muy
muy fuerte que solo nos lo puede dar Dios, ¿no? Dios aborrece el mal, pero Él nos ha dado un nuevo corazón, un nuevo espíritu, ya, como dice la palabra, ya ha escrito sus mandamientos en el corazón de carne. Ha dicho, les daré un corazón de carne. Y eso lo ha escrito en nosotros. Y eso tiene que ser firme. Entonces, imaginar ahora qué testimonio está dando este hombre y, y qué dificultad de una mamá aquí con una hija mayor, menos mal que ahora tienen trabajo las dos en España, están ahorrando para ir a buscar a esos 4 niños. Para que veáis la gravísima, lo grave de no limpiarse de iniquidad. Y no estamos, y estamos viendo que esto pasa en las iglesias, si no hay profundidad. Pero cuando a mí me ha pasado con este hombre drogadicto, ¿no? Que cuando les dices algunas cosas no las aceptan, porque es el Señor. Tú le puedes decir, cuidado con esto, mira este vídeo, mm, mira esta palabra, les puedes enseñar, pero hay cosas que, primero, la persona que ministra tiene que tener mucha autoridad. Y esto que estamos estudiando no lo estamos estudiando solo para que nosotras seamos libres. Lo estamos estudiando para poder ayudar a otros a ser libres. Porque cuando tú te metes en el proceso de escudriñar y de buscar y de liberar y de orar y ver el fruto, entonces es cuando ves que esto y es útil, es verdad, que los principios del Señor están ahí y que si los aplicas son verdad y funcionan. Entonces, en este caso podemos avanzar y ayudar a otros, ¿no? Pero siempre para ayudar a otros desde la humildad, desde el amor, desde no ofender, porque según qué cosas pueden ofender, ¿no? Bueno, pues seguimos. Por tanto, bueno, voy a subrayar esto de aborrecer la iniquidad y ser conscientes de que lo tenemos desde que fuimos concebidos. Todo el mundo tiene iniquidad, solamente que en algunas cosas, como en nuestra vida cristiana, nos hemos limpiado de pecado, ¿no? Pero en algunas cosas podemos todavía tener alguna lucha. En las victorias, gloria a Dios por las victorias, pero siempre hacemos este tema para ver un poco más, ¿vale? Entonces, bueno, mm, estoy mirando lo que he dicho y lo que no he dicho. La iglesia se ha ido alejando de lo espiritual justamente también por la iniquidad. La iglesia, no sé vuestras iglesias, ¿no? Pero muchas veces la iglesia va a la mente, a la conversión de la mente. Y, y hay, y hay una necesidad de, de de llegar a la adoración, de llegar a la intercesión, de profundizar en el espíritu, y no todas las iglesias lo hacen, ¿no? Y aún las pentecostales. Ujú. Entonces, por ejemplo, vemos en segunda de Corintios capítulo 7, lo voy a compartir la pantalla ahora otra vez, vamos a leerlo. Ujú. Vale, vamos a segunda de Corintios. No, esto no era. Ay, que no la tengo. Ujú.
Bueno, pues lo voy a buscar, ¿vale? No, no la tengo. Esta escritura no la tengo. Voy a buscarla. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Bueno, habla del matrimonio. Esto dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Que no sé por qué viene esto ahora. Ah, voy a seguir leyendo hasta que venga lo que he visto. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Que no sé a dónde vamos. Mm, perdón, creo. Ah, perdón, estoy en Primera de Corintios. Ya me extrañaba, esto no pega. Vale, perdonadme. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Es también para decir esto, ¿no? Que hay pecados en la carne, pero la iniquidad está en el espíritu. Por eso Pablo habla de limpiarnos de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Todo esto es el camino en el que estamos, ¿no? Hay que aumentar el temor de Dios, porque cuanto más temor de Dios tengamos, más cerca de Dios estamos, más sabiduría tendremos, más lejos del pecado estaremos. Así que es súper importante tanto el temor de Dios como el aborrecimiento del mal, ¿no? Y pensando que no es aquello de que el Espíritu es santo, porque hay teologías que dicen eso, ¿no? Que el Espíritu no lo puede tocar el pecado, pero el- si estudiamos la iniquidad vemos que está impregnada, ¿no? Como lo hemos visto en los, en los versículos anteriores, ¿no? Que está escrita con cincel de hierro y en el Espíritu. Si no tuviéramos que limpiar el espíritu, no diría Pablo que nos limpiemos del espíritu, ¿vale? ¿Me entendéis? Esto es una doctrina que no se ha enseñado, pero que es así. Hay que limpiar la carne y el espíritu para perfeccionar la santidad. ¿Por qué? Por ejemplo, a, a veces nos puede producir una cosa irritabilidad. Por ejemplo, yo voy a explicar una debilidad que yo tengo, Señor. Mm, eh, por ejemplo, em, el GPS y yo no nos llevamos bien. No sé por qué me equivoco muchas veces cuando tengo que ir a un sitio. No soy una persona que sabe, pero esto no es iniquidad, esto es debilidad, que no me oriento bien, ¿vale? Y ahora me toca conducir a mí, mirar el GPS a mí, y me falta esa cosa en el volante para ver el GPS, porque a veces no es solo que lo escuches, tienes que ver para poder hacerlo, ¿no? Para poder entender. Y el otro día estábamos invitados a un cumpleaños de unos misioneros y dimos muchísimas vueltas. em, Porque en algún momento yo o no escuchaba el GPS o no lo entendía y bueno, o se equivocaba el GPS, no sé, o me equivocaba yo. Total que me puse muy nerviosa. Y por dentro estaba decepcionada que mi marido no pudiera hacer esto, ¿vale? No pudiera ayudarme con la conducción y no pudiera ayudarme con...
con el GPS, porque él tampoco es bueno en eso, ¿vale? Nos hemos juntado dos personas que nuestra debilidad es la misma. Entonces no nos complementamos en este caso y en otros casos sí, pero en este caso no. Y entonces me puse muy nerviosa y eso produjo un tiempo difícil, porque nos llamaban los cumpleañeros y yo no podía estar por escuchar la llamada. A veces el GPS hablaba y sonaba la llamada. Yo no quería coger llamada, quería volver a escuchar el GPS porque en algo me había equivocado y tenía que volver a pasar, ¿no? Y me puse bastante nerviosa y yo le digo, Señor, ¿por qué? ¿Qué raíz? Y sé que eso también viene de mi mamá. Y le dije, Señor, yo no quiero ser así, ah, no quiero perjudicar la relación por eso. Y no quiero perder el control, no quiero que me ponga tan estresada con una cosa así, tan presionada, cuando en realidad no importa. Puedes llegar más tarde, puedes cogerte lo mejor, puedes, ¿sabes? No importa, pero hay que aprender, ¿no? A controlar estos momentos de estrés. Y yo sé que a mi madre también le pasaba, ella tampoco se orientaba, pero ella no tenía que conducir. Pero eh, entonces, bueno, mm, tenía que analizar, Señor, en mi corazón hay una queja de mi esposo. Me puse así porque había una queja. Estoy haciendo este ejemplo para ver cómo ah, controlamos las debilidades que tenemos, porque hay cosas que, que son debilidades, Mi que, querida Dana, ¿puedo opinar? claro, Bueno, una cosa para comentarte. Mi papá es igual. Bueno, el tema de la edad también, la tecnología a veces no es, pero sí hay un tema de orientación. Yo, por ejemplo, no lo tengo, no lo tengo. Pero el GPS se ha vuelto mi mejor amigo, porque no tengo yo también tengo ese tema de la debilidad. Ahora, yo no sabía, antes de la pandemia, yo no sabía manejar ni el GPS, ni las cuentas bancarias, transferencias, nada de tecnología. Y realmente he tenido que aprenderlo ahora sola porque cuando tenía a mi esposo, que era 8 años menor, él lo hacía toda la parte tecnológica y él era muy bueno para eso. Entonces podías decir que te complementabas, pero a la vez cuando a mí me tocaba conducir o él me pedía que yo hiciera alguna transacción, yo me sentía muy así, me frustraba mucho y sentía como que era una debilidad mía, pero también mi autoestima se debilitaba muchísimo. Tenía muchas ganas de llorar, mucha impotencia. Cuando él se fue, tuve que aprender todo esto y también mejorar. Obviamente mi autoestima fue mejorando, pero, ¿sabes? Hoy me río cuando me pierdo. A veces me pierdo, tengo poca batería, el teléfono, el GPS no funciona, obviamente tengo que llegar como sea y bueno, depende, ¿no? Si estoy muy atrasada, si uno se estresa, se impacienta, pero en otros momentos me hubiera puesto a llorar como que soy una torpe, o yo me sentía con mi autoestima así, cuando estaba casada, qué torpe que soy, ay, ya me equivoqué otra vez, este hombre a decir que soy una torpe, o sea, siempre yo misma me creo que era un auto boicot a mi autoestima. sí. Y realmente te digo ahora, no sé, esa autoestima que radica en lo que en el valor que el Señor me ha dado. Me río de mí misma y digo, Señor, me ves como una niña traviesa, como una niña no torpe, sino, bueno, no sé, dispersa. A veces quizás estoy pensando en muchas cosas y me equivoco y a dónde iba y regreso y doy la vuelta, me meto mal, pero me suelo reír de mí misma y me río con el Señor. Entonces también es eso, ¿no? Pero mi papá sí, porque tiene una edad complicada, un carácter muy complicado. Él se impacienta, pero ni él ni mi mamá, porque ninguno de los dos
saben manejar la tecnología. Entonces, cuando él se pierde, le dice a mi mamá, ¿pero a dónde vamos? Y él grita, César. Y mi mamá, pero yo tampoco sé. Y entre los dos no dan uno. O sea, entonces sí, a veces es tan importante que estemos uno de nosotros conduciendo. Y cuando yo voy a salir con ellos, mi papá me entrega el volante inmediatamente. Y le digo, no se preocupe que yo sé a dónde voy. Pero claro, yo también me pongo nerviosa y tengo que poner el GPS para no perderme con él. Pero te entiendo totalmente, Dana. Gracias, gracias. Sí, es verdad. Es así. Bueno, y también a nosotros nos pasa que somos, en este caso, poco tiempo casados, ¿no? Entonces, estamos con la adaptación en momentos de crisis, ¿no? Y es así. Pero bueno, os lo explico como ejemplo para cómo analizar nuestros fallos y que no sean parte de la iniquidad, ¿no? No lo digo para condenarnos, no lo digo para condenarnos. No lo digo tampoco para que tengamos que estar así, pero como sé que a Felipe le, le hizo daño que yo perdiera el control. Bueno, perdiera el control. Solamente que decía, yo solamente le decía, no cojas el teléfono, no cojas el teléfono porque cuando hablan yo ya no escucho el GPS y voy a tardar más. ¿Sabes? Solamente le decía eso. Pero, eh, pero bueno, a él le gusta que estemos muy tranquilos y todo y bueno. Lo que le hace, lo que en ese momento él te conoce en tiempos de crisis, ya es una cosa de un matrimonio reciente, ¿no? Que vamos a cumplir 3 años en agosto y en esto todavía estamos en adaptación, ¿no? Bueno, solamente era un ejemplo, porque en este caso, como os he dicho otras veces, no funcionan las oraciones genéricas. Señor, líbrame de toda iniquidad. No, esto funciona cuando te conviertes para recibir a Cristo, pero Dios quiere, y esto lo apunté porque es muy, muy bueno, el Señor nos, nos quiere como hijos de entendimiento divino, nos quiere hijos de Dios con poder, nos quiere enseñar. No es que cuando nos recibe nos convertimos y ya está. No, la conversión dura. Ya os lo he dicho otras veces, ¿no? A Jeremías le dice que se convierta cuando era un siervo suyo y pagaba un precio tremendo, pero él tenía que convertir el corazón en aquel momento porque estaba resentido con Dios. Y eso también lo dice a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso pagó, os lo voy a leer, porque era una iglesia que, mirar, Éfeso era un pueblo difícil, porque allí estaba Diana de los Efesios, se adoraba a Diana de los Efesios, y era un sitio duro para ser cristiano. Era un sitio duro porque había mucha idolatría. Y el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, ay, me estoy perdiendo. A ver, era un sitio duro. Y mira, le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. O sea, habían trabajado para Dios, para evangelizar, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Imagínate qué iglesia. Es una iglesia de categoría. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto nos puede pasar cuando llevamos mucho tiempo o cuando llevamos un tiempo y has estado entregada a Dios y has estado trabajando con Dios y ya pensabas que los resultados llegarían y no llegan y has sufrido y te han perseguido y no has desmayado. Pero ya no amas al Señor como lo amabas antes, porque ya tu trabajo en el Señor
te ha endurecido, te ha puesto como a Jeremías, te ha puesto dolor en el corazón. Y puede pasar, los siervos de Dios tienen dolor para servir. Y Salomón lo decía, el que añade conocimiento, añade dolor. Porque si tú ves que una persona se está yendo por ahí, y tú lo sabes, se está yendo, va a tener un accidente espiritual, y tú lo sabes, y lo estás viendo y no te escucha, y llevas esa carga y la de la otra, y la de la otra, y la de la otra, tú sufres, tú sufres. Y esta iglesia había sufrido y se había perdido el primer amor. Y el Señor le dice, fíjate lo que le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Por eso, como decía Madeleine, tenemos que pedirle a Dios, ayúdanos. Y yo esto lo he orado hoy. Me ha hecho mucha gracia cuando la ha conocido Madeleine, porque digo, wow, Señor, yo he hecho esta oración y ella lo estaba diciendo. Hay que pedirle a Dios, Señor, enséñame a arrepentirme profundamente, a que no sea solo ah, lo que es un falso arrepentimiento, es un remordimiento, ¿vale? O sea, enséñame a que no sea solo un remordimiento, a tener un verdadero arrepentimiento, a convertir mi corazón, como le dijiste a Jeremías, a pedirte perdón por estar solo, ver la dureza, mira que no se convierte la gente, que mira que me hicimos esto, que pasó lo otro, y ahora nos viene un ataque, unas penas económicas, unas penas por aquí, unas penas por allá, un ataque del enemigo por aquí, por allá, y tú estás desgastándote. Y el Señor les dice, ya sé que has trabajado mucho, pero ahora mírame a mí, enamórate de mí. Eso no lo dice, pero es lo que tienen que hacer ellos. Enamórate de mí otra vez. Descansa y mira lo grande que yo soy. Mírame a mí. Mírame. Fija tus ojos en Cristo y vuélvete a enamorar de Él, porque Él sigue siendo el Dios más maravilloso, el único y sabio Dios, el verdadero, el camino, la verdad y la vida, el gran Dios soy, el alfa y la omega, el soberano de los reyes de la tierra, el primero de los resucitados, el primogénito de entre los muertos, dice Apocalipsis. El que nos hizo reyes y sacerdotes, el que nos ha hecho su pueblo, el que nos ha hecho grandes promesas. Él es el mismo, hoy, ayer y por los siglos de los siglos. El mismo cuando te enamoró, cuando te convertiste. Cuando te convertiste te enamoró. Pues ahora tenemos que volver al primer amor para no desgastarnos. Porque a veces trabajamos, trabajamos, trabajamos y necesitamos adorar, sentarnos a los pies como María. Marta, Marta, María ha escogido la mejor parte. Porque el peligro de ser Marta es que mira el trabajo, se está entregando por todos, pero al final ella está hecha polvo, como le pasó a Jeremías. Se entregó, hizo sacrificios muy duros y al final su corazón estaba hecha polvo, como le pasó a la iglesia de Éfeso. Entonces, creo que el Señor nos está hablando porque esto no estaba preparado. Yo no iba a hablar de la iglesia de Éfeso hoy, pero creo que el Señor nos está hablando en esto. Y bueno, voy a terminar con el crucificar la carne y sus pasiones. Es un texto muy conocido. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis las cosas, los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. El del espíritu es a favor de Cristo y el de la carne es a favor
nuestras comodidades, nuestras formas de ver la vida y todo esto, ¿no? Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Este texto es súper conocido, pero me gustaría que lo miráramos con otra mirada. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Yo estas cuatro no las he subrayado. He subrayado las otras, porque estas es como que está muy claro, ¿no? Lo que es adulterio, lo que es fornicación, lo que es inmundicia y lo que es lascivia. Todos son pecados sexuales. No los voy a tocar. Idolatría. Mm, Es fácil idolatrar. Podemos idolatrar a una persona. Podemos idolatrar incluso a un pastor o a un líder. Mm, Por ejemplo, si cada vez que necesitamos consejos solo vamos a una persona, podemos idolatrarla. Y ahí, en ese lugar, Dios quiere estar. Dios quiere estar con nosotros cuando pedimos consejo, quiere el Señor que le pidamos consejo a Él, que no dependamos. Claro que hay momentos en el crecimiento de una persona que necesita. Eso no quita lo otro, ¿vale? Solo que está bien que cuando lo necesites tengas un líder que te ayude, pero no lo conviertas en tu Jesús pequeño para ministrarte siempre, ¿vale? Puedes idolatrar a alguien de la familia, puedes idolatrar pues el fútbol, puedes idolatrar mm, el yo, puedes idolatrar muchas cosas. La hechicería. Claro que nosotros como cristianos vemos mal la hechicería, pero orar manipulativamente es hechicería. Eso es hechicería evangélica, ¿vale? O sea, la oración tiene que ser de rendición. La oración no puede ser manipulativa. No podemos, Señor, haz esto porque es lo que yo deseo. No, hay que decir, Señor, yo deseo esto, te lo pongo en tus manos y por favor, muéstrame si es tu voluntad. Eso es un buen de esto. Por ejemplo, os voy a contar una cosa que me pasó también. Cuando mi hija mayor mm, se hizo novia, a, a la mamá del novio no le cayó bien mi hija. Y me dijo la mamá del novio que había estado en el terreno del diablo y se había convertido, estaba acostumbrada a oraciones hechiceras y no había entendido que esto no era la oración que Dios quería. Y me dijo, vamos a ponernos de acuerdo para que esta pareja no llegue a casarse. Yo le dije, jamás voy a hacer eso. No, no puedo orar así. Vamos, no voy a ponerme de acuerdo contigo porque yo no puedo orar así, porque al Señor no le gusta esto. Entonces, ella me estaba invitando a una oración. Y os voy a decir la cosa. Yo pensaba lo mismo que ella, de su hijo. Pensaba que su hijo no era lo que me hubiera gustado para mi hija, pero nunca oré manipulativamente a Dios. ¿Me entendéis? Esto es hechicería evangélica, ¿eh? Y no se puede hacer esto. El Señor nos ha dado libre albedrío y nuestras equivocaciones son nuestras. Y ya está. Enemistades. Mm, no sé si hay alguien que está libre de que nunca haya tenido enemistades. Yo es otra cosa que quiero limpiar de mi genealogía.
yo viví con que mis padres tenían enemistades. Y entonces, si ellos tenían una enemistad, todos los hijos teníamos que tener la misma enemistad. Esto no le gusta a Dios. Y entonces, si te pasaba esto con unos vecinos, pues estábamos toda la familia involucrados en una enemistad. Uf, yo odiaba eso. A mí no me gustaba hacer eso. Pero veo que, pues mis padres se lo tomaban a mal si yo hablaba a las personas que ellos no querían hablar, ¿no? Y bueno, el Señor, yo los amo mucho a mis padres, pero esa es una cosa que había, ¿no? Pleitos. Pleitos son contiendas. Dios odia las contiendas. Si alguien lucha contra ti, no luches. Dice, honra le es al hombre, un proverbio dice, honra le es al hombre pasar por alto la ofensa. Por tanto, si alguien te quiere meter en un lío, en una contienda, en un pleito, salte. Dos no se pelean si uno no quiere. Tú te sales del pleito. Tú dices, no, yo no estoy peleando contigo. Si tú te has tomado esto a mal, perdóname. Aunque tengas que humillarte de una cosa que no es tu, tu culpa, pero lo haces por amor a Dios. Por amor a Dios, porque Dios es un Dios de paz. Él no odia. Hay un versículo que lo dice. Él aborrece las contiendas entre hermanos. Y en la iglesia hay contiendas y hay enemistades, celos, iras. Por ejemplo, mi reacción con el coche, ¿no? Era decir, no, no lo cojas. Yo le decía, no, no cojas el teléfono, porque yo no escucho al GPS si estamos hablando. Y él se lo tomó como que era ira. Yo lo decía fuerte porque yo veía que él no me entendía, pero era una cosa de que nos estamos conociendo, ¿no? Bueno, contiendas y pleitos. Ah, los pleitos son más que la contienda. En el caso del pleito, el pleito es cuando los cristianos van a tribunales contra alguien. Esto también lo habla Pablo en otra, no sé si es en alguna carta de Corintios, lo habla, ¿no? No debemos hacer eso. Es preferible, ¿no? Por ejemplo, mi primer marido no cumplió el acuerdo de divorcio. Yo lo podía haber denunciado, no lo quise denunciar, porque ¿cómo voy a poner al padre de mis hijas en un pleito para que ellas sufran? No, mejor perder dinero y dejarlo. Dios es justo y Dios lo ve todo, ¿vale? Creo que esto no lo voy a publicar. Estoy contando demasiadas cosas personales. Ay, señor. Sí, Dana, yo también lo estaba pensando. Pensaba decírtelo después. Sí, Perdona no, que te haya cortado. no, no, no me cortas. Está bien que lo digáis. Ya podemos estar hablando. No, estoy contando demasiadas Hay cosas. muchas cosas, sí, Es tuyas. mejor que a la gente le pasaré los apuntes y no, en los apuntes no hay nada de eso que estoy contando aquí. Y los que se lo han perdido, se lo han perdido. Ya está. Sí, herejías, envidias, homicidios. Ya sabemos, bueno, las envidias son muy malas también y, y hay que ver con la codicia lo que hacemos, ¿no? Un día también me pasó que el Señor me dijo, mm, deja de mirar las casas con codicia. Yo no era consciente de que las estaba mirando con codicia. En realidad yo estaba muy feliz porque he vendido la casa de mis sueños y no era una cosa que ya estaba pensando en la casa de mis sueños. Pero aquí en el pueblo que estamos hay casas muy bonitas, ¿no? Y yo le dije, perdóname, señor, no sé, no sabía que la estaba mirando con codicia. Sí,
¿Me entendéis? Es una cosa ya de hilar más fino con la santidad. Mm, Entonces, mirad, homicidios. Sabemos que no vamos a matar a nadie, pero con la crítica podemos matar. Ya borracheras y orgías, ya creo que no. Pero cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Vale? O sea, el Señor quiere que en vez de andar en estas, andemos en los 9 frutos del Espíritu. Y yo solamente he querido hilar un poco más fino, porque a veces leemos esto y decimos, no, nosotros no tenemos nada de eso. Pero os recuerdo que Jesús decía, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, y el que habla mal de su hermano ya ha cometido homicidio, ¿no? Entonces, es eso. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Porque si vivís conforme la carne, habréis de morir, porque el pecado, el fruto del pecado es muerte. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí se terminan los textos bíblicos. Y bueno, eh, el tema este sigue para la próxima semana, pero yo ya quiero que abráis micrófonos y que comentemos. Voy a dejar de compartir y comentemos un poco. Ya voy a dejar de grabar también, ¿vale? Voy a cerrar la grabación, detener.